Fíjense que la derivada de funciones compuestas decimos una aplicación interesante. Recordamos que cuando teníamos que derivar funciones compuestas del tipo y igual a x sobre x elevado a la x, con derivación logarítmica, ¿se acuerdan? En funciones de una variable, lo que hacíamos era usar la derivación logarítmica, ¿sí? Lo que vamos a hacer acá, como ejemplo, vamos a considerar esa función z igual a f de v, ¿sí? Como u a la b, ¿está bien? ¿Dónde? U, ¿quién va a ser? Si nosotros queremos escribir y elevado a la x elevado a la x. U sería x, ¿está bien? Y b también sería x. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar, lo que vamos a buscar, es la derivada de quién, de z respecto de x. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Aplicando la fórmula que vimos recién. ¿Sí? Para aplicar esa fórmula que vimos recién, la derivada de z respecto de x, lo que nosotros vamos a hacer es derivar primero esa función respecto de u, ¿sí? Entonces, si yo derivo esa función respecto de u, la función z, a ver, ¿cómo nos quedaría la derivada? A ver si alguien se da cuenta, alguien quiere compartir, ¿cómo nos quedaría esa derivada? Si derivo a a z respecto de u. B por U elevado a la B menos 1. ¿Por qué usamos esa regla? Porque ¿quién es la variable? ¿U o B? La variable es U. U sería. Perfecto, entonces sería como si tuviera un x a la n, ¿está bien? ¿Se entiende eso? Entonces esa es la regla que la compañera utilizó. B por U elevado a la B menos 1. ¿Y qué pasa si yo quiero derivar U respecto de x? ¿Cuál sería la derivada y qué es lo que voy a derivar? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Qué derivamos? A X ahí. Vamos a derivar a x. ¿Cuál es la derivada de x? 1. 1. Bien. Más, ¿cómo voy a encontrar la derivada de z respecto de b? ¿Cómo van a derivar esa función respecto de b? ¿Quién es Sería la...? Sí, te escucho, perdón. U a la B por logaritmo natural de U. Bien, es u a la b, es decir, es como si yo tuviera acá una a la x, ¿está bien? U elevado a la b por el logaritmo natural de la base. ¿Y cómo es la derivada de b respecto de x? Lo dijimos recién con la derivada de u respecto de x, ¿sí? Sería 1. ¿Está bien? ¿Estamos hasta ahí? Lo que vamos a hacer ahora es escribir esa fórmula. Voy a cerrar acá. Vamos a escribir esa fórmula. Entonces, si tengo la derivada de z respecto de x, ¿sí? ¿Qué tendríamos? La de u por u elevado a la b menos 1, que sería la derivada de z respecto de u. ¿Está bien? ¿O no está bien? Por 1 más u elevado a la b por logaritmo natural de u, que ¿quién sería? La derivada de z respecto de b. Por 1, por eso no ponemos, digamos, no es que no ponemos, sino que está multiplicado por 1, que es la derivada de u respecto de x y la derivada de b respecto de x. ¿Está bien? Acá hicieron un pasito más y que sacamos como factor común u elevado a la b, ¿sí? Pero fíjense una cosa, hasta el momento, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Queremos calcular la derivada de z respecto de x y sin embargo las variables con las que estoy trabajando son u y b. Entonces el paso que nos está faltando sería reemplazar a u por su igual y a x por su igual. ¿Está bien? Nos quedaría x elevado a la x, que sería u elevado a la b. U es x y b es x, ¿verdad?
Entonces x elevado a la x por x a la menos 1 más logaritmo natural de x. ¿Sí? Chicos, ¿se va entendiendo? Sí, profe. Claro, ahí, o sea, se reemplaza todo por X porque son justamente las dos X, U y B. Bien. ¿Pero se va entendiendo cómo se hace, chicos? Sí, profe. Fíjense, chicos, perdón, voy a comentar algo ahí, Lucre. Dale. Fíjense, chicos, cuando estamos viendo este caso, digamos, este tema, lo que estamos hablando es de derivación, ¿bien? O sea, para contextualizar un poquito todo el tema, ¿no? Estamos hablando de cómo derivar una función, ¿sí? O determinado tipo de funciones que la vamos a llamar como funciones compuestas, ¿bien? ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva estas funciones, fíjense en el ejemplo que le estamos dando acá, son funciones que se componen, en este caso, fíjense que las variables que presenta la función z son u y b, las cuales a su vez son ambas, ¿sí? Son ambas funciones que dependen de x. Bien. De ahí deriva un poco la denominación de este tipo de funciones que son compuestas. Cuando uno tenga que poder calcular la derivada de este tipo de funciones respecto de la variable de la cual dependen tanto u y b, que en este caso es x, que es lo que ahí la profe les muestra, fíjense, la derivada de z respecto de x, la estructura va a ser siempre la misma, digamos, va a ser la derivada parcial, ¿sí?, de la función respecto a una de las variables, en este caso a u, por la derivada de u respecto de x, que es la variable de la cual depende, más la otra derivada parcial de la función compuesta por la derivada de la otra variable, que en este caso es b, respecto de x, que es la variable de la cual depende. Bien. Ahora, tanto u y b, que son las variables que vuelven compuestas este tipo de funciones, ¿sí?, dado que dependen de x, uno puede obtener las derivadas respectivas, tanto de u y de b respecto de x. En este caso, como tanto u y b son x, sus derivadas respectivas respecto de x, valga la redundancia, la 1. Bien, porque la derivada de x respecto de x es 1. Una vez que uno construye esa estructura donde puede ver cuál es la forma de calcular la derivada de la función z respecto de x, bien, lo que queda luego, ¿sí?, que es lo que decía el compañero, era reemplazar a b y a u, ¿sí?, por su equivalente, que es el dato que nos dan al inicio, digamos, ¿no?, que u es igual a x y que b es igual a x. Por ello, al final, cuando la profe les muestra acá cómo quedaría la derivada de la función z respecto de x, es que nos queda esa estructura, que es justamente lo que decía uno de los compañeros recién, que, digamos, queda así la estructura porque justamente lo que se hace es reemplazar a u y b por sus equivalentes, que en este caso ambos, ¿sí?, tanto u y b son iguales a x. ¿Vamos hasta acá, chicos? ¿Vamos bien? ¿O hay alguna duda? No, profe, por lo menos se entiende. Bárbaro. ¿Ya lo habían visto, chicos, a esto? Sí, el miércoles habíamos visto una parte, me parece. Algunos, bien. ¿Y el resto, la otra comisión? ¿También? Bueno, hicimos el repaso adelantado, si lo vieron. No me respondieron, eso es lo peor. Bueno, si se va entendiendo y si ya lo vieron, vamos un poquito más rápido con esta parte, pero está bueno que ustedes, digamos, participen, debido a que ya conocen el tema, ¿sí? Fíjense, ayer, este es un ejemplo, bien. Está viendo que si era la actividad 10, Lucas, no, es un ejemplo. Vamos a trabajar con Es este un ejemplo ejemplo. y luego vamos a trabajar con la actividad 10, ¿está bien? Entonces, fíjense, nosotros tenemos que hallar la derivada de la función z respecto de t, utilizando la regla de la cadena, donde z es igual a x cuadrado más 3x por y más 1, siendo x igual a 2t más 1 y siendo y igual a t cuadrado. Entonces, la pregunta es, z, ¿de qué variables depende? De X y de Y.
Perfecto. Y X e Y dependen de qué variable. De t, por lo tanto, De z t. depende de t. Perfecto. Entonces, para nosotros encontrar la derivada de z, que depende de dos variables, y a su vez estas dos variables dependen de t, que es respecto de quién voy a terminar derivando, vamos a usar la derivación de funciones compuestas. ¿Sí? ¿Cómo la armábamos? Justamente siguiendo paso a paso la regla, ¿sí? ¿Cómo era esa fórmula? En realidad es la derivada de la función respecto de una de las variables, en este caso x, pero podría ser tranquilamente al revés, ¿verdad? La derivada de z respecto de x. ¿Cómo derivan esa función respecto de x? Quedaría 2x más 3y, 2x más 3y. Quedaría 2x más 3y. Bien. Después tenemos que derivar a x respecto de el diferencial de t, o sea, es decir, a x respecto de t. ¿Cómo es la derivada de x respecto de t? 2, exactamente. Entonces, tenemos una suma. ¿Cómo es z respecto de y? ¿Cómo derivo a z respecto de y? 3x quedaría. Bien. ¿Y cómo perfecto, porque sería y constante por función. ¿Y cómo derivo y respecto de t? 2t quedaría. Perfecto. Muy bien, 2t. ¿Todos están de acuerdo con los compañeros? ¿Sí? Sí, Entonces, profe. la derivada de z respecto de t, ¿quién sería? 2x más 3y, ¿sí? Que es la derivada de z respecto de x, por 2, que es la derivada de x respecto de t, más 3x, que es la derivada de z respecto de y, por 2t, que es la derivada de y respecto de t. Hasta ahí encontramos y pudimos armar tranquilamente la fórmula, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder escribir esa derivada respecto de t? Reemplazar a x y Muy bien, voy a sustituir a x por su igual. ¿Quién era su igual? 2t más 1. Y ahí por su igual, que era t cuadrado. ¿Está bien? ¿Estamos o no? ¿Cómo hacemos lo que podemos hacer dos opciones, como ustedes quieran? Si ustedes reemplazan directamente acá la x por el igual, ¿está bien? Entonces sería 2 por 2, entre paréntesis 2t más 1, ¿sí? ¿Por qué acá lo sacamos al 4? A ver, ¿por qué lo sacamos ahí el 4? no se hace factor común ahí. Claro, en realidad hace no factor común, sino que distributiva, ¿está bien? Acá. Ah, 2, distributiva, sí. ¿está bien? 4x, entonces multiplicamos a 4 por x más 2 por 3, 6y, acá sería 6 por y. ¿Y quién es? T cuadrado, ¿está bien? Más 3 multiplicado por quién? Por x. ¿Quién es x? 2t más 1 por 2t, ¿sí? Que ahí no hay que reemplazar nada, porque ya tenemos la variable respecto a la cual queríamos derivar, ¿sí? Si ustedes después hacen las cuentas, nos quedaría 18t cuadrado más 14t más 4. ¿Se entiende eso? ¿Se dan cuenta cómo lo hicimos? ¿Se entiende? ¿O hay alguna duda? Yo, profe, por lo menos sí. ¿Alguien más que se anime a hablar? Acá en No, el profe, se chat, entiende. Lupe, Sí. nos comentan las chicas que, bueno, digo las chicas porque son todas chicas las que están comentando, que se entiende. Ah, bueno, menos mal. Vamos a hacer juntos, si les parece, la actividad 10. Utiliza la regla de la cadena para hallar la derivada de z sobre dt de la siguiente función compuesta, ¿sí? Entonces tenemos la función z, que es igual a ¿qué cosa? A x sobre y más 3x cuadrado, ¿sí? Siendo x t más 5 e y igual a 4
t al cubo. ¿Está bien? Sí. Bien. Entonces, tenemos que vamos a buscar la derivada de z respecto de t. Entonces, nuevamente, tenemos la derivada de z respecto de x. A ver, los escucho. ¿Cómo calculamos la derivada de z respecto de x? Si tengo como función x sobre y más 3x cuadrado. ¿Cómo derivo? Ahí sacarías la i como una constante, ¿Y cómo te saco la quedaría y? 1. Claro, o sea, tenés x sobre y. Entonces te queda x sobre 1 y 1 sobre y. Y te queda la x, te va a quedar 1, la derivada de x, y después lo volvés a poner, te queda 1 sobre y. Y el otro te queda 6 más 6 sobre x, Más 6 por x. por x, digo. ¿Está bien? Muy bien. Entonces es como si tuviéramos 1 sobre y multiplicado por x. De esa manera sacamos al 1 sobre y como constante. Entonces es constante como deriva de la función, ¿sí? A ver si está por partes acá. No, todo junto. Bueno, no importa. ¿Sí? Se dan cuenta acá en este primer término es cómo nosotros derivamos esta función z respecto de x. ¿Todos se dan cuenta por qué es 1 sobre y más 6x? Sí, Sí. profe. Bien. Profe, una Ahora, pregunta. Bárbaro, te escucho. ¿No se podría aplicar, por ejemplo, la del cociente en el primer término y después le sumás el segundo término? Sí, te debería dar lo mismo, ¿verdad? Ah, bueno, porque me dio otra cosa por eso. Pero bueno, ya Eh, lo copio bien. no, no, pero te debería dar lo mismo porque ahí te va un término te va a quedar cero. Claro, Vos después fíjate cómo lo hiciste. dale, sí. A ver cómo es la del cociente. ¿Cómo lo hiciste vos? Contanos. A ver si podemos Y seguir. lo que yo hice fue hacer la derivada del numerador por la derivada, por el denominador sin derivar, Sí. ¿Cómo cuánto menos, te dio eso? eso me dio 1 por i, Bueno, menos. menos el primero sin derivar por la derivada del segundo, que en este caso Es cero. sería 0, claro. Entonces, ¿qué Ah, me porque queda ahí tengo que hacer solamente? x por 0, está bien. Sí, eso Y en el no lo hice. denominador y cuadrado. Y dividido y el cuadrado, o sea, en realidad nos Claro, quedaría 1 sobre y. ¿Está bien? está bien, sí, yo había considerado la x. Claro. Pero Ah, está bárbaro lo que vos decís. Se puede tranquilamente utilizar la regla del cociente. Si ustedes no se dan cuenta que es constante por función, hacen la regla del cociente. Es bien, lo mismo. gracias, profe. Bien. No sé, Lucre, si Sí. vos ahí lo habías comentado, digamos, pero por ahí, bueno, redundamos, pero vale la pena. En la derivación, digamos, de ahí del primer término x sobre y, ¿sí? Respecto de x, uno podría estar pensando que ahí la profe yo escuché que le preguntaba, todos se dan cuenta de dónde sale el 1 sobre y, ¿sí? Más 6x. Bueno, en definitiva, si uno tiene x sobre y, podría estar pensando que ese cociente lo podría reexpresar como un producto, como 1 sobre y por x, ¿no es cierto? Donde en definitiva, si está derivando respecto de x, ese 1 sobre y por x sería una constante por la variable, porque 1 sobre y es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Y de ahí surge el 1 sobre y. Bien. Después el 6x, que es el segundo término, ya es más fácil, porque bueno, ahí directamente uno aplica constante por la derivada de x al cuadrado. No sé si lo habías comentado, Lucre, pero bueno, por ahí. No, está bien. ¿Sí? No importa si repetimos. Total, ellos no nos frenan y no nos dicen que estamos repitiendo. No nos dicen esas cosas. No sé si alguien quiere preguntar algo, comentar algo, decirnos algo, comentarme cómo seguimos. ¿Algo o nada? No, y ahora habría que derivar de x respecto de t. Bien, acá está todo junto porque en el Power estaba así, pero en realidad estamos en este primer paso. Entonces, derivo x respecto de t. La derivada de x respecto de t es 1, ¿está bien? Por eso es por 1, más. ¿Y acá qué es lo que tengo? La derivada de z respecto de y. ¿Cómo hacemos la derivada de z respecto de y?
Ahí sí haces, bueno, ahí podés hacerlo del cociente que hace el producto, la propiedad del Bien, producto, como había hecho el compañero. bien. Y si no, también constante por derivada de la función. Constante es la x y la derivada de la función es 1 sobre y. Por eso queda menos 1 sobre y cuadrado. ¿Está bien? El segundo término no tenemos y, entonces sería 0. Y que después tengo que derivar al y respecto de t y quedaría 12t cuadrado. Porque es 4 por t al cubo, la derivada es 12t cuadrado. Chicos, ¿hay alguna duda? Profe, ahí puede que es lo mismo, si queda, sí, es lo mismo, menos x sobre y al cuadrado. Sí, es lo mismo. ¿Sí? Y el paso siguiente que nos faltaría es reemplazar entonces a x e y por su igual, a x por t más 5 y a y por 4t al cubo. ¿Está bien? Entonces, fíjense acá. Si yo tengo 1 sobre y, sería 1 sobre 4t al cubo. ¿Está bien? Que es lo que está escrito acá. Más 6 por x es 6 por t más 5. ¿Sí? Más x, t más 5, menos 1 sobre i, que sería 4t al cuadrado elevado perdón, 4t al cubo elevado al cuadrado, por 12t al cuadrado, que no vamos a hacer nada porque no tiene ni x ni y. Ujú. ¿Sí? Después ustedes hacen los pasos, todo lo que corresponde a las distributivas. 1 sobre 4t al cubo más 6 por t más 30 menos 3 sobre 4t al cuadrado menos 15 sobre 4t al cuarto. ¿Sí? Y les quedaría de esa forma la derivada de z respecto de t. Profe, yo lo Ah, hice y a mí me dio diferente, pero, o sea, ¿podría explicar ahí cómo se hace? sí. Vos fíjate que tenés en el primer término 1 sobre 4t al cubo. ¿Está bien? Nos queda igual. Después, ¿qué hacemos con el 6 multiplicado por t más 5? ¿Qué podemos hacer ahí? Sí, ahí haces distributivo. Lo que me quedó diferente es la última parte de esa. Bien, entonces sería 6 por t más 6 por 5, 30. Bien, y acá, ¿qué es lo que podemos hacer? Primero sacamos el signo, podemos sacar el signo negativo, ¿sí? Y tendríamos t más 5 sobre 4t al cubo al cuadrado. ¿Está bien? Tendríamos que hacer los pasos acá. ¿Cuánto te quedó a vos? Acá tendríamos t más 5 dividido, bueno, multiplicado por 12t al cuadrado podría ser dividido 4t al cubo elevado a la 2. ¿Sí? Y después lo que te quedaría es simplificar las t's. Habría que hacer el otro pasito más que no está hecho para ver si nos da igual. ¿Cómo te Claro, dio a porque vos? yo porque como me había quedado menos x sobre y al cuadrado, bueno, lo mismo que ahí la t más 5 arriba, y a eso lo distribuí con el 12t al cuadrado. Entonces Sí, me quedó 12t al cubo más 60t al cuadrado sobre 16t a la sexta. Ujú. ¿Querés que lo hagamos en Word, Lucre? bueno, vos lo podés abrir. Dale, para ver si a lo mejor puede haber un error en el Power. Mm, Sí, sí, siempre Puede puede haber un pasar error. esas cosas. Capaz lo hacemos. A ver, ahí está. Ahí eh, justo nos ponen en el chat En también el si lo chat, podemos hacer paso a paso. Bueno, a ver, denme un segundo sí. que acomodo un poco. A ver, Bien, sería tema 5. bien. Espérate que voy a abrir y me voy a copiar de acá del Power, así me lo llevo. Estamos en la actividad 10, ¿era esta, Lucre? Sí. Eh, acá. Bien. A ver, vamos.
Voy a traer estos dos datos como para tenerlos ahí a mano. Bien. ¿Por qué no me deja? Profe, creo que en el Power está bien hecho, porque creo que simplifica ahí el 2t al cuadrado. O sea, lo hicieron diferente, me parece ahí. Ujú. De todos modos, vamos a hacer el paso a paso como para ver si a algunos compañeros les quedan dudas. No sé qué decís vos, Lucre, pero me parece que por ahí. Dale, sí, sí, sí. ¿Te Lo parece? hacemos, sí. Bueno, Sí, sí. Yo no puedo abrir Word, pero vos sí. bien. Vamos a empezar con... Vamos a ir haciéndolo entre todos también, como para ver si todos estamos entendiendo lo que estamos hablando. Vamos a plantear la derivada de la función z, ¿sí? Respecto de la variable t, que es la variable, ¿sí? De la cual dependen x e y, ¿sí? Que son a su vez las variables de la función z. ¿Bien? Si yo empiezo a plantear esta derivada que quiero calcular, ¿se ve bien ahí o quieren un poquito más de zoom mejor? Se ve bien. ¿Se ve bien? Bien. Sí. Yo tengo que seguir esta estructura, ¿bien? Y lo primero que tengo que plantear si sigo esta estructura es, el primero que me piden es la derivada de z respecto de x, ¿bien? Bueno, entonces yo teniendo en cuenta esta estructura, ¿bien? Tengo que proceder a obtener la derivada de esta función z, que es x sobre y más 3x al cuadrado, respecto de la variable x. ¿Cómo me va a quedar la expresión de la derivada parcial de esta función z respecto de x? Bien, recién lo veíamos, pero bueno, vamos a repetirlo entre todos. A ver, tengo una suma en la función z, bien, o sea que yo podría ir realizando la derivación parcial en cada uno de esos términos respecto de x. Si me pongo en el primer término, ¿sí? De la expresión algebraica, que es x sobre y, ¿cómo me queda la derivada de ese término respecto de x? Y ahí podés hacer lo que habíamos dicho de el producto de una constante por una función o, Muy bien. o lo del cociente, como ha dicho el compañero. Muy bien, tenemos dos caminos, digamos. La regla del cociente que había dicho un compañero, o la otra, que es lo que les decía recién yo, que podemos pensar este cociente que tenemos, x sobre y, reescribirlo como un producto. Es decir, yo podría decir que esto es igual al producto de 1 sobre y por x. Bien, ¿estamos de acuerdo? Si yo lo planteo así, si yo reescribo ese primer término de este modo, bien, y estoy derivando respecto de x, todo lo que no sea x es constante, ¿estamos de acuerdo? Por lo tanto, este 1 sobre y para mí es una constante. Bien, porque yo estoy derivando respecto de x. Entonces, en definitiva, lo que tengo en el primer término es el producto de una constante por la variable. Bien, por la variable x, que es respecto de la cual yo estoy derivando. Bien. Al tener esto de un producto de una constante por la variable, ¿cuál va a ser la derivada de esta expresión? Si yo, por ejemplo, se acuerdan en análisis matemático 1 cuando teníamos 2 por x, ¿cuál era la derivada? 2. 2, es decir, que era la constante. Generalizando eso para este caso particular donde tengo 1 sobre y que es una constante por x, ¿cuál será la derivada de esta expresión? 1 sobre i, que es constante. Perfecto, 1 sobre y. En definitiva, la derivada en este término respecto de x me va a quedar 1 sobre y. Más, tengo que derivar ahora el segundo término respecto de x, 3x cuadrado. Este es un poco más fácil. ¿Cómo me va a quedar la derivada respecto de x? 6x. 6x. Bárbaro. Bien. En definitiva, esto que tengo acá, que acabo de calcular, ¿sí? Es la derivada de la función z respecto de x. Bien. Eso es lo que acabo de calcular ahí.
A esto ahora, ¿por qué lo tengo que multiplicar por quién? Lo tengo que multiplicar por la derivada de x respecto de t. Si yo ahora busco y veo la expresión a qué es igual la expresión de x, veo que la expresión de x es igual a t más 5. Si yo derivo esa expresión, t más 5 respecto de t, ¿qué es lo que voy a obtener? 1. Perfecto, porque tengo una suma, digamos, x es igual a t más 5. Puedo derivar por términos. En el primer término tengo la variable respecto a la cual estoy derivando. Por lo tanto, la derivada de la variable va a ser 1. Y en el segundo término tengo una constante, por lo tanto su derivada va a ser 0. En definitiva, todo esto que calculé, ¿sí?, que era la derivada parcial de z respecto de x, me va a quedar multiplicada por 1, que es la derivada de x respecto de t. Más. Ahora lo que tengo que hacer es, en este segundo término que tengo acá ahora, la derivada de z, la derivada parcial de z respecto de y. Bueno, vamos ahora a derivar esta función respecto de y, ¿sí? En el primer término, x sobre y, ¿cómo lo puedo interpretar a esto? ¿Cómo lo puedo reescribir? Es similar al otro, o sea, podés hacer la del producto por la constante, la de la variable por la constante, o la Muy de regla bien. del cociente. Podría pensar que esto lo puedo reescribir, como decíamos antes, x por 1 sobre y. ¿Bien? Pero ahora, ¿quién es mi constante en este caso? X sería en este caso. X, muy bien. Por lo tanto, lo que yo tengo que derivar ahora es el producto de la constante x por una función que involucra la variable y, que es 1 sobre y. ¿Cuál era la derivada de este tipo de funciones, 1 sobre y, o 1 sobre x, como lo veíamos en análisis 1? Era menos Menos 1. 1 sobre y al cuadrado. Menos 1 sobre y al cuadrado. Bien. En definitiva, yo si tengo una constante por una función, ¿cómo era la derivada cuando yo tenía una constante por una g de x o una función? La constante quedaba en la derivada. Vamos de nuevo, por ahí lo hice Sí, medio era la enredado. constante por la Bien, función derivada. perfecto, quedaba la constante. Cuando yo tenía un producto de una constante por una función, lo que me quedaba iba a ser la constante, el producto de la constante por la derivada de la función. En definitiva, si yo tengo 1 sobre y, que la puedo asociar a lo que vi en análisis 1, que era 1 sobre x, la derivada de esta función será, vamos a escribirlo de nuevo, menos 1 sobre y cuadrado. Bien, le podemos poner un paréntesis acá para que no nos quede. ¿Todos entendieron ese paso? ¿O hay alguna duda? Profe, a Sí. mí se me cortó. Bien, se te cortó antes de que empezáramos a ver la derivación de la derivada parcial de z respecto de y. Es decir, cuando empezamos a tratar esta parte de acá que estoy marcando. Claro, sí, se me cerró. Bien, bien. Lo que decíamos para poder llegar a esta expresión es que el cociente que tenemos x sobre y lo podíamos descomponer como un producto y pensar que esto puede ser igual a x por 1 sobre y. En definitiva, si ahora yo estoy derivando respecto de y, lo que tengo en ese caso es el producto de la constante x, ¿sí?, por una función que es 1 sobre y. Por lo tanto, la derivada de esa expresión, de ese producto de una constante por una función, va a ser la constante por la derivada de la función. O sea que lo que yo tengo que derivar era 1 sobre y. Yo lo podía asimilar a lo que habíamos visto en análisis 1 como 1 sobre x. Y sabíamos, ¿sí?, que la derivada de esa expresión era menos 1 sobre x al cuadrado, si recordamos las reglas de derivación que vimos en el primer cuatrimestre. Por lo tanto, lo que me queda en definitiva para poder derivar esta expresión x sobre y es x, la constante, por la derivada de la función que era 1 sobre y, es decir, que me queda x por menos 1 sobre y al cuadrado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bárbaro. Y ahora les pregunto,
¿Cuál será la derivada del segundo término? Respecto de y, ¿no? Estamos haciendo la derivada parcial respecto de y. 12t al cuadrado. ¿Cómo? Ojo, todavía no estamos haciendo la derivada de y respecto de t. Estamos haciendo la derivada del segundo término, ¿sí? De la función z respecto de y. ¿Cuánto será la Cero. derivada de esto, de este segundo término respecto de y? 0. Bien, Porque es todo no tiene constante. variable. No tiene la variable en ninguna parte, exactamente. Es decir, que yo podría acá más 0, si quisiera, aunque no hace falta, ¿sí? Pero podría poner más 0, ¿bien? Yo no lo voy a poner porque no tiene mucho sentido. En definitiva, me queda x por menos 1 sobre y al cuadrado, y a esto ahora lo tengo que multiplicar por la derivada de y respecto de t. ¿Quién era y? Bueno, y era 4 por t al cubo. ¿Cuál será la derivada de esta expresión 4t al cubo respecto de t? ¿12t al cuadrado? ¿Cómo? Perdón, escuché re bajito. 12t al cuadrado. Bárbaro. 12t al cuadrado. ¿Bien? Bueno, esto que hemos encontrado acá, ¿sí? Es la derivada, ¿sí? De z, perdón, la derivada de la función compuesta respecto de t, que es la variable, ¿sí? De la cual dependen x e y, que son las variables que componen la función compuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer ahora? Como les explicaba la profe en la filmina anterior y en el ejemplo anterior. Bueno, a mí me ha quedado y me ha quedado x en esta expresión, ¿sí? De esta derivada, las cuales, ¿sí? Yo ahora tengo que reemplazar por su equivalente en función de la variable t. Bien. Vamos ahora, yo voy a copiar esta expresión acá, más abajo, y vamos a hacer ese reemplazo. Bien. Si yo ahora empiezo a hacer el reemplazo, a ver. Los escucho a ustedes. ¿Cómo debería proceder? A ver. Tienes que reemplazar el i. Bien. Sería 4t al cubo. Perfecto. En el primer término, ¿sí? Vamos a entender un poquito qué es la expresión que me ha quedado. Tengo una expresión, ¿sí? Que es una suma. Bien. Donde tengo dos términos. Bien. En el primer término tengo un producto. En el primer factor de ese producto también tengo una suma. El primer término de esa suma, que es 1 sobre i, yo ahí ya puedo hacer un reemplazo porque tengo i. Bien. Si yo reemplazo i por su equivalente, ¿qué me va a quedar? 1 sobre... 4 por 3 al cubo. Bien. Los dejo hablar un poquito de ustedes porque así nos aseguramos con la profe que están entendiendo lo que le estamos explicando. Bien. 1 sobre 4t al cubo. ¿Sí? En definitiva lo que hice fue reemplazar a i por su equivalente. Bien. En el segundo término de este primer factor tengo a x. Si ahora realizo la misma tarea de reemplazo, ¿qué me va a quedar? Y queda 6 Seis. por t más Por 5. Bien. Bien, todo esto por 1, ¿sí? Toda esta suma dentro del paréntesis por 1. Que en definitiva uno si quiere, eso ya lo puede sacar porque multiplicarlo por 1 es que en definitiva queda la misma expresión. Vamos al segundo término. Tengo también un producto donde tengo tres factores. En el primero tengo a x. Si reemplazo a x por su equivalente, ¿qué me va a quedar? t más 5. T más 5. Perfecto. Por 1 sobre i al cuadrado. Acá tengo la variable i, puedo reemplazar por su equivalente. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar 4t al cubo. Y todo esto al cuadrado. En definitiva, ¿cómo podría reexpresar esto? 16 queda la sexta. Eso es lo que puse yo. Bien. Fíjense, yo acá tengo
tengo una potencia, otra potencia, y a su vez en la base de la potencia tengo un producto que es 4 por t al cubo. ¿La potencia es distributiva respecto al producto? Sí, Sí. es distributiva, perfecto. O sea que yo en definitiva podría resolver esto como 4 al cuadrado por t al cubo al cuadrado. ¿Bien? Se me fue un ratito la señal, me parece. Se me fue la señal un ratito, perdón. Les Pero se decía que... escuchó, ¿eh? Se escuchó perfecto. Ah, bueno. Sí, En 4 al definitiva les decía... cuadrado por t elevado a la 3 al cuadrado. Perfecto. Entonces, 4 al cuadrado me va a quedar 16. Y t al cubo al cuadrado, ¿sí? Potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican. Por lo tanto, me va a quedar t elevado a la sexta. ¿Todos me siguieron ahí en ese paso, chicos? ¿O hay alguien que no lo entendió? Lo voy a volver a escribir porque... Sí, se entiende, profe. ¿Sí? Bien. Sí, se entendió. Todo esto por 12t al cuadrado. ¿Bien? Bueno. No recuerdo hasta dónde llegaba a desarrollarlo el Power. A ver, quiero ver eso. Lo acomoda hasta lo último que puede, digamos. Sí, Bien. sí. Bueno. ¿Cómo seguimos ahora? Si quisiéramos seguir trabajando con esta expresión, ¿qué podríamos hacer? A ver. Y ahora en el primer término podríamos aplicar la distributiva del 6 con el t más 5. Bien. Yo voy a ir copiando y pegando abajo, así lo vamos trabajando. La compañera me dice, bueno, en este segundo término del primer paréntesis, yo tengo un producto por una suma, es una constante multiplicado por una suma, un binomio. Podría aplicar la distributiva, es decir, que 6 por t más 6 por 5. En definitiva, si yo hago eso, lo que me va a quedar acá, si yo aplico propiedad distributiva, como decía la compañera, me va a quedar 6 por t, ¿sí? Más 6 por 5, que ¿cuánto me va a dar? 30. Bien. Más. En el segundo término, ¿qué podríamos estar haciendo? Ahí podemos multiplicar t más 5 y lo llevas, digamos, al numerador. Yo le hago una consulta. Vieron que acá en el segundo ¿Distribuir el término yo tengo un paréntesis? producto que son 3 factores multiplicando. ¿Qué me convendría multiplicar primero? ¿T más 5 por esta fracción o el 12t al cuadrado por esta fracción? Para empezar a resolver. El 12t al cuadrado. Bien, ¿por qué? Y para poder simplificar, Bien, perfecto. A ver, la pregunta iba dirigida a esto. Si yo multiplico el segundo factor, es decir, esta fracción, por el tercer factor, que es 12t al cuadrado, en definitiva a mí me va a quedar acá en el numerador 12t al cuadrado. ¿Bien? Y esto se va. Y en definitiva me queda un cociente, ¿sí? Me queda un cociente de potencia de igual base, ¿o no? Porque en realidad yo tengo acá t a la 2 y t a la 6. ¿Cómo podría resolverlo eso? Y se pueden simplificar ambos términos por 4t al cuadrado. Bueno, vamos por parte. Las constantes que acompañan, ¿cómo lo podría... ¿Podría hacer algo entre 12 y 16? Si quisiera. Son Lo múltiplos, se pueden simplificas sí, simplificar. y el cuadro. Por ejemplo, podría simplificar ambos por 4, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? sí, Y a su vez, t al cuadrado y t a la sexta. ¿Qué podría estar haciendo yo? Tengo un cociente, ¿sí?, de potencias, donde tengo a t elevado a la 2 y t elevado a la 6. Si quieren, también lo podremos pensar del siguiente modo. Miren, a lo mejor se pueden dar cuenta así. Fíjense, yo podría pensar que esta expresión, en definitiva, es 12/16 multiplicado por
t a la 2 sobre Acá Martín dice t que a se la restan 6. las potencias. Bien, bien, Martín. Yo ahí lo separé, ¿no? Lo reescribí, para que no se nos arme tanto lío. Ahí Martín puso, como decías, Lucre, puso que Se restan las potencias. Puse que se que se restan. restan. Muy bien, porque aplica la propiedad del cociente de potencia de igual base. En definitiva, este segundo factor que hemos escrito acá, que es t al cuadrado sobre t a la sexta, si se restan, en definitiva esto va a ser igual a t elevado a la menos 4. ¿Están de acuerdo todos o no? ¿Se entiende lo que Claro, acabo sí, de sí. hacer? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Y lo otro que les decía es que tal vez si uno quisiera trabajar con números más chicos, el 12 y el 16 tal vez los podría haber simplificado por 4, supónganse. Y me hubiera quedado menos 3/4 acá. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos o no? Sí, profe. Bien. Les hago una consulta. ¿Cómo reexpresarían esto de t a la menos 4? 1 sobre t a la cuarta. Perfecto. Pues siempre que teníamos una base elevada a un exponente negativo, eso nos estaba diciendo que necesariamente, si queríamos reexpresar esa expresión, valga la redundancia, era tomar la recíproca, es decir, 1 sobre la base elevada a la misma potencia, pero positiva. Por lo tanto, esto yo lo puedo reexpresar como 1 sobre t a la cuarta. Bien, y si quiero ahora hasta podría borrar el por y que quede todo en una misma fracción. Acá lo que me quedaría entonces sería 3 sobre 4t a la cuarta. ¿Todos me siguieron lo que hice ahí o no? Sí, profe. Bien. Después vemos si esa simplificación de las constantes las habían hecho en el Power o no y vemos si nos da igual o no. Bien, hasta ahí vamos. ¿Qué otro paso más puedo hacer ahora? Ahora sí podrías multiplicar ahí el tema 5 Bien, podría multiplicar el t con más el 3. 5 por esta fracción que me ha quedado acá, ¿verdad? Bien. Sí. Si yo hago esa multiplicación, lo voy a poner acá. La fracción me queda de este modo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. Y en definitiva, ¿qué más puedo hacer ahora con esta expresión que me queda en el numerador? Y distributiva. Bien, si yo aplico distributiva, implica que voy a hacer 3 por t más 3 por 5. ¿Sí? Ujú. O sea que si hago esa distributiva, esta expresión me va a quedar como 3t más 15. ¿Sí? Bien. ¿Y ahora cómo seguimos? Ahí te queda menos, o sea, el más que va. Perfecto, tengo más por menos. En definitiva puedo sacar los paréntesis. A ver si me deja, si no lo voy a cortar así. Bien. Eso es lo que me decía el compañero. Tenías más por menos, en definitiva acá me queda menos. ¿Qué más puedo hacer? Volver a Expresar el- distribuir el denominador. Volver a distribuir denominador. ¿Me estás diciendo en el segundo término?
Claro, que en una parte te quede 3t sobre 4t al cuadrado y por otra parte te quede 15 sobre 4t al cuadrado. Sí, podría hacerlo. Vamos a hacerlo, a ver. Esperen que me voy a copiarlo. Profe, y si expresas el denominador como producto y podés después el 3t más 15 con el 6t más 30, ¿se puede? A ver si te entendí. Vos me decís que haga 1 sobre 4t a la cuarta por 3t más 15, 3t más 15. Sí. claro, y Y después después el empezar a 3t más restar. 15 con el 6t, También. claro. Perfecto. A ver si todos me siguen con lo que dice la compañera. La compañera dice, bueno, esta división, este cociente que tengo acá, lo puedo expresar como un producto, tal como veníamos haciendo anteriormente. ¿Cómo sería ese producto? Y bueno, yo podría considerar por un lado que tengo 1 sobre 4t a la cuarta. Bien. Y en definitiva, acá me va a quedar esto como 3t más 15. ¿Sí? Y esto para que la compañera posiblemente lo diga, ¿no? Como para que, por ejemplo, ahora tengo dos constantes que podría estar relacionando. Bien. Ahora, tengan mucho cuidado cuando planteen esto porque tenemos un menos adelante. Bien. Y ojo con los signos ahí. ¿Sí? A ver, en función de lo que dijo la compañera ahora, ¿cómo seguiría la resolución? Y Distribuís el ahora, menos en todo el paréntesis. Bien, el menos me va a cambiar todos los signos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, en definitiva, yo les puse esos paréntesis para que ustedes pudieran ver, digamos, el cambio de signo que va a tener. Ese menos, ese más va a pasar a ser menos. Bien. Y estos paréntesis los retiramos. Bien. Acá tengo más 30, ¿sí? Y acá tengo menos 15. ¿Eso lo podrías solucionar o no? te queda 15. Bien, yo podría decir, bueno, Perdón, hay una cuestión. sí, Ahí en el 3t más 15, bueno, yo me perdí un pedacito, pero 3t menos 15, perdón, ¿no sería entre paréntesis? Sí, sí, sería entre paréntesis porque está Bien. multiplicando. sí, 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 Entonces perdón. directamente, para hacer más rápido y más fácil, ¿no podríamos tomarlo como hacer directamente la multiplicación en el segundo término? Entonces ahí lo que hacemos es distribuir el denominador y para ahí es más simple para poder simplificar. ¿Se dan cuenta de Sí, lo que digo? sí, Para no tener que... veníamos siguiendo lo que había planteado otra compañera por eso, pero Sí, bueno. Lo que dice la profe, para hacerlo más rápido, es decir, bueno, en lugar de hacer esta reexpresión como producto, mantenerlo, digamos, como cociente a esto, ¿sí? Y en definitiva, distribuir el denominador para poder también aplicar con el primer término, por ejemplo, el cociente de potencias de igual base. Bien, fíjense cómo quedaría. Quedaría así esto. Me lo voy a copiar, 3t sobre 4t a la cuarta. Esto. Menos 15 sobre 4t a la cuarta. ¿Por qué la profe nos decía esto? Porque en definitiva ahora en el primer término, ¿qué puedo llegar a estar haciendo? Tengo 3 por t elevado a la 1 sobre 4 por t elevado a la cuarta. ¿Qué puedo estar aplicando?
tengo un cociente con t elevado a la 1 y con t elevado a la 4. ¿Sí? Claro, es el Se cociente de potencia de igual base. Bien, ¿qué me va a quedar en definitiva? Y se van a 3 restar. sobre 4t a la 3 elevado a la Bien. 3. Bien. Entonces, yo podría reexpresar esto de este modo. ¿Sí o no? Profe, una Bien. consulta. El 15 sobre 4t a la 4, ¿es negativo o positivo ahí? Ahí está, se me había cortado la señal, me parece, un ratito. Bien. ¿Y ahora? Profe, Sí. habían preguntado si ese 15 sobre 4t a la cuarta es positivo. Sí, Es perdón, porque como No, es volvimos para negativo atrás. porque nos quedó el signo, cuando cambiaste el signo, lo que le pasa es que estamos trabajando, chicos, siempre sobre el mismo, Ah, está bien. borrando Cuando los cambian. pasos, ¿sí? Cuando él cambia el Claro. Pero, signo, nos profe, quedaría el menos 3 a la cuarta Ujú. t al cubo, ¿verdad? pero al ¿Se estar entre entiende? paréntesis te cambiaría el signo de vuelta, por lo tanto el paréntesis ya no iría. Claro. Exacto, pero se lo tendríamos que haber sacado antes cuando cambiábamos los signos, ¿se entiende? En el paso Ujú. anterior, antes de hacer la Sí. distributiva. Claro, o sea, esto quedaría así. Así. Están los paréntesis y demás. ¿Me entendés? ¿Está bien o no? Sí, Fíjate, no sé ahí sí. quién Ahí te preguntó. veo. Sí, yo pregunté porque Bueno, justamente pensaba el paréntesis, pero sí, ahora cuando lo sacó, sí. Eso, me claro, olvidé de sacar los porque paréntesis en el paso sí, anterior. Por pero es eso. por el paso. Ustedes fíjense ahí arriba en el paso anterior que Lucas ya dejó. Si nosotros tenemos t más 5 multiplicado Ujú. por menos, ¿está bien? 1 sobre Sí. 16 t a la sexta por 12 t al cuadrado, ustedes hacen la multiplicación. En el numerador les puede quedar t más 5 multiplicado por 12 t Ujú. al cuadrado y queda en negativo. Pero ustedes después cuando distribuyen en realidad el denominador, van a tenerse menos adelante, por eso les queda menos 15 4t a la cuarta, ¿sí? Si es que no Ujú. hicimos ningún paso mal, ¿está bien? Tal Ustedes cual. vayan No, no, controlando por sí. las dudas. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, ¿y ahora qué podemos hacer? Ya nos queda poquito. ¿Tengo algún Ahora, monomio semejante que puedo unir yo o no? Hay uno no. sobre, ¿Cómo? Perdón, me parece que se cortó. no sé por qué alguien quería hablar, no sé. Ah, No, pero yo no, decía 1 sobre 4t al cubo con menos 3 sobre 4t al cubo. bien. Tengo este monomio y este monomio, ¿sí? Con la misma parte literal, es decir, que son semejantes. ¿Podría unirlos o no? Tengo un cuarto, ¿sí? Si quisiera pensarlo, o 1 sobre 4t al cubo menos 3 sobre 4t al cubo. ¿Bien? Si yo resuelvo eso, ¿qué me va a quedar? Menos 2. Bien. Bien. Entonces, yo podría pensar que acá me va a quedar. Es más, hasta ya podré sacar los paréntesis que tengo adelante, que los voy a sacar ahora. Bien. Si yo uno esta expresión, ¿sí? Con esta expresión, como decía el compañero ahí, bien. En definitiva, podría decir que lo que me va a quedar va a ser menos 2, 4t al cubo. Bien. Y acá, a ver, voy a volver un ratito a la solución acá que tenemos. Queda 1. No lo juntaron a ese monomio, mira. Más 6t más 30. Bueno, en realidad ya teníamos la solución antes de hacer ese paso, chicos. No lo juntaron. O sea, esta solución que tenemos acá es la que se presenta en el Power. Bien. Yo pensé que habían juntado esos monomios, pero no. Si ustedes lo comparan,
Fíjense, queda... Ah, no, pero acá le quedó 1. ¿Por qué le quedó 1? Porque 1 no sobre... lo juntó a los monomios, Lucas. Ah, Lo me dejó y quedó vos el 2 de al antes, poner perdón. 3 no hiciste la resta. Sí, sí, sí. Claro, ahí Queda está. 1 y positivo. Ahí está. Ahí está. Si ustedes se fijan, chicos, esta solución a la que habíamos llegado antes de intentar juntar este monomio con este monomio es la que se presenta en el Power. ¿Bien? 1 sobre 4t al cubo más 6t más 30 menos 3 4t al cubo menos 15 4t a la cuarta. Que es lo que tenemos acá. ¿Sí? Bueno, por ahí si uno hiciera todos los pasos, hubiéramos terminado escribiendo un montón de hojas de Word, lo fuimos haciendo uno sobre el otro para poder ir resumiendo y no ocupar tanta pantalla, digamos. Pero más o menos se entendió el procedimiento, ¿sí? Esto de primero derivar respecto de y de x y luego reemplazar a y a x por su equivalente, que en este caso estaban en función de t, y luego empezar a hacer pasos algebraicos hasta llegar a una expresión de la derivada de la función compuesta respecto de t. ¿Bien? Fíjense que incluso si... Esto lo vamos a preguntar, Lucre, por las dudas, pero si ustedes llegaran a esta expresión, digamos, donde ya han hecho el reemplazo, ¿sí?, de y de x por su equivalente, tal vez tendremos que ver con la cátedra, a lo mejor si llegando a ese paso ya estaría completa, Bien, digamos. sí, me parece que sí, que no va a haber problema por eso, Lucas. Sí, Pero vamos a preguntar. porque el resto de los pasos, chicos, en definitiva, son pasos algebraicos que uno realiza para acomodar un poco más la expresión de la derivada, ¿bien? Pero ustedes llegando a este paso que estoy marcando yo ahora en este momento, en definitiva, ¿qué han hecho? Han hecho en primer lugar obtener la derivada, ¿sí? La derivada parcial respecto de x y la derivada parcial respecto de y, ¿sí? Y lo han multiplicado por la derivada de x respecto de t y por la derivada de y respecto de t respectivamente. Y luego, en este paso coloreado de color verde, lo que han hecho es reemplazar a x y a y por su equivalente en función de t. Al llegar a esta expresión marcada en verde, ¿sí?, uno entiende que la expresión de esta derivada que estamos buscando estaría completa. Después todo lo que viene son pasos algebraicos para reacomodar un poco esa expresión. Lo vamos a preguntar con la cátedra, pero me parece que llegar a esta expresión que estoy marcando de color verde ya sería suficiente para considerar que han podido encontrar la derivada de la función compuesta. ¿Bien? Bien. ¿Hay alguna duda, chicos, o no? En el Respecto a chat este no hay caso en duda particular. respecto a este tema. Bueno. Bueno, ¿querés que... Bueno, acá cerraríamos con este Power, digamos, Lucre, pasaríamos al siguiente. Sí. Bien, un poco, chicos, para hacer un cierre de estos temas que hemos estado viendo, antes de pasar. Bueno, en lo que fue estas últimas clases, han incorporado lo que es el concepto de derivadas parciales para una función de dos variables. Bien. Dado que nosotros estamos trabajando ahora en la unidad 4 con funciones que dependen de dos variables, en este caso x e y, ¿sí?, esta función z es susceptible de ser derivada tanto por la variable, desde respecto de la variable x y respecto de la variable y. Y esas derivadas respecto de x o de y de esa función, ¿sí?, van a ser sus derivadas parciales. Bueno, estas derivadas parciales, f sub x, como dice ahí, que hace referencia a la derivada parcial de la función z respecto de x, ¿sí?, la vamos a considerar, si va a tener una definición matemática, ¿sí?, al igual que en análisis 1 vamos a ver que tiene una definición matemática que está dada por la operación de límite, ¿bien?, tal como se expresa ahí. Y la correspondiente derivada parcial respecto de y también, la definición matemática va a estar dada por un límite, ¿bien?, donde fíjense que cuando planteamos el argumento de ese límite, ¿sí?, en el caso de la derivada parcial respecto de x, ¿sí?, es la función, ¿sí?, incrementada, ¿sí?, en la variable x, mientras y se mantiene constante, menos la función sin incrementar en ninguna de sus dos variables, dividido por el incremento en x. ¿Bien? Es la misma lógica de definición matemática que usamos en análisis 1 para la derivada. ¿Bien? Solo que en este caso tenemos dos variables, respecto de las cuales podemos derivar la función. Desde el punto de vista de interpretación geométrica, ¿sí?, las pendientes de las rectas tangentes a la curva, ¿sí?, a la curva z igual a f de x
y sub 0 para cada valor de x, ¿bien? O en el caso de la derivada parcial respecto de y, ¿sí? Van a ser las pendientes, la recta tangente a la curva de la función z para cada valor de y, ¿bien? O sea que en la interpretación geométrica también volvemos a considerar el mismo concepto que usamos en análisis 1, que es la pendiente de las rectas tangentes. Solo que en este caso vamos a tener diferentes rectas tangentes con diferentes pendientes para valores de y o de x respecto de, según sea la derivada parcial con la que estemos trabajando, ¿bien? Bueno, fíjense que el primer gráfico que tenemos, el primero que les mostraba a la izquierda, hace referencia a la interpretación geométrica de la derivada parcial respecto de x, y el segundo gráfico que aparece ahora es la interpretación geométrica respecto de la variable y, de la derivada parcial respecto a la variable y. Bueno, también vamos a tener una interpretación económica. Yo no sé si se ve completo, Lucre, o la barra de tareas de mi compu le está tapando a ustedes. Tapa, pero la última frase, la leemos. Sí, a ver, voy a salir y voy a volver a entrar porque no sé por qué. Ahí está bien, ahí, si no lo hubieses Bueno. dejado así. Si lo dejas así, se lee. Se ve que toqué algo y le dejé fija la barra. Bueno, desde el punto de vista económico, chicos, este concepto de derivadas parciales nos va a aproximar el incremento que se produce en la función si se produce un cambio de una unidad adicional en x, si estamos hablando de la derivada parcial respecto de x, mientras la otra variable, es decir, y, se mantiene constante. ¿Bien? Piensen en este juego porque va a servir para todo lo que viene ahora, de que una variable, ¿sí?, queda como variable, digamos, valga la redundancia, mientras la otra se mantiene constante, ¿sí? Esa es la lógica para trabajar con funciones de dos variables, ¿bien? En el caso de la derivada parcial respecto de y, ¿sí?, la interpretación económica va a ser que nos aproxima el incremento que se produce en la función si se produce un cambio de una unidad adicional en la variable y, mientras la otra variable, x, se mantiene constante. ¿Bien? Ese juego entre mantenerse variable y mantenerse constante, de ahora en más para los temas que siguen, es bastante importante y es bastante recurrente para que ustedes lo tengan presente. ¿Bien? Porque es la lógica con la cual uno trabaja y analiza lo que son las funciones que dependen de dos variables. ¿Bien? Bueno, de este breve cierre de los temas que veníamos hablando, ¿hay alguna consulta? Ah, perdón, y me olvidaba de decir, a partir de estas derivadas parciales vamos a tener derivadas parciales sucesivas, es decir, de la derivada parcial de x vamos a poder a su vez obtener una derivada parcial de segundo orden respecto de x o respecto de y, ¿sí? Y eso a su vez nos va a dar lugar, ¿sí?, a las derivadas parciales, ¿sí?, cruzadas. Y eso también sirve para poder considerar cuántas derivadas parciales distintas vamos a tener. Que siempre hay que tener en cuenta que va a haber n más 1, ¿sí?, derivadas parciales distintas. Bien. Suele haber en los exámenes, como actividad recurrente, verificar, ¿sí?, que las derivadas parciales cruzadas de segundo orden sean iguales, ¿sí? Eso como para que ustedes lo practiquen, lo tengan en cuenta y lo vean. Es una forma de corroborar que el proceso de derivación lo están haciendo bien, porque necesariamente les tienen que dar iguales. Bien. Bueno, ¿cree que pasemos al otro Power, Lucre, ya o no? Si no hay dudas. Sí, no hay dudas, me parece. ¿No hay dudas, chicos? ¿Seguro? No, profe, No, se profe, entiende. se entiende. ¿Se entiende? Bueno, si yo voy muy rápido, ustedes frenenme. Por ahí yo hablo medio rápido. Ustedes vayan frenándome y díganme si hay alguna duda. Bueno, vamos a cerrar este Power. Vamos a seguir con el otro. Para empezar a ver algunos temas nuevos. Bien. Fíjense. Che, a ver acá. Ahí está. Eso es lo que tenía. Bueno, como siempre ustedes saben, empezamos con un breve esquema, digamos, o no tan breve, de los temas que venimos viendo en la unidad. En esta unidad 4, bueno, fuimos desarrollando, digamos, todos estos conceptos respecto de las funciones de dos o más variables independientes. Recién cerramos en lo que era derivada de funciones compuestas.
Y fíjense que ahora empiezan a aparecer otros conceptos nuevos, ¿sí? Vamos a empezar a incorporar algunos conceptos como funciones homogéneas, ¿sí? Vamos a ver un teorema que es el teorema de Euler. Vamos a ver el concepto de elasticidad, pero ahora aplicado a estas funciones de dos variables que estamos viendo en la unidad 4. Y bueno, todo esto tiene amplia relación con los temas que venimos desarrollando, en particular con las derivadas parciales que veíamos recién. Vamos a arrancar con el tema de elasticidad. Vos, Lucre, cualquier cosa, acotación que quieras hacer, vos dale nomás. Bárbaro. Eh, Solo una cosa antes que vos empieces con el tema. Recuerden, Sí. chicos, que en esta unidad, fíjense que todos los conceptos ya lo hemos visto, la mayoría de lo que hemos visto acá, lo hemos visto en análisis matemático 1. Nada más que ahora lo que empezamos a ver es esos conceptos relacionados con funciones de dos variables. Esto para que tengan en cuenta, porque por ahí les puede servir mucho repasar esos conceptos, les va a ser un poco más fácil. ¿Cuándo es el segundo parcial? Creo que el 16, Lucas. ¿De El noviembre? 18, si no me equivoco. El 18. ¿No era el O 16 el o el 18? 16. El 16 me parece que es. ¿El 16 y el 16. 18 de distancia puede ser o no? Sí, Bueno, ya nos 16. fijamos, chicos, antes de que termine clase nos fijamos. Creo que es el 16. Ahí preguntamos y les decimos. Bien. Bueno. ¿Se acuerdan, chicos, cuando veíamos en análisis 1 el concepto de elasticidad? ¿O no? ¿Alguien me Sí. puede decir una breve noción, digamos, de qué era? Lo vimos ahora también un poco en microeconomía, pero más con Claro, es un aplicación concepto que van económica. a ver en... ¿Y qué me podrías decir de ese concepto? Y que O cualquier muestra opción. el cambio en una variable, como es el porcentaje, digamos. Bien, ¿y qué es lo que relaciona la elasticidad, por ejemplo? En microeconomía lo deben haber visto. Por un lado relacionaba precio con... Cantidad. Bien, con demanda. Bien, con cantidad demandada. ¿No? Y un poco uno lo que ya interpreta y lo que ya sabe es que la relación entre precio y cantidad demandada, ¿cómo es? ¿Es directa o es inversa? Inversa. Es inversa. Es decir, a mayor precio, menor cantidad demandada, a menor precio, aumenta la cantidad demandada. ¿Bien? ¿Y se acuerdan en análisis 1? ¿Alguien se acuerda un poco cómo era la expresión para poder calcular la elasticidad o no? ¿Qué intervenía al menos? Cambio porcentual en Q sobre cambio porcentual en P, puede ser. Bien. Y después, ya cuando avanzábamos un poco más en los contenidos, generalizamos ese cálculo de elasticidad donde hacemos intervenir un concepto, el concepto más importante de análisis 1. ¿Se acuerdan que era X sobre Y por? Diferencial de Y sobre diferencial de X. O sobre la derivada, ¿no? Sobre la derivada de la función. X sobre Y, ¿sí? Por la derivada de la función. Así nosotros calculamos lo que era la elasticidad en análisis matemático 1. Bien. Ahora, si estamos trabajando con funciones de dos variables, ¿qué es lo primero que se nos ocurriría pensar? Que si estamos trabajando con funciones como esta que presentamos acá, z, que depende de dos variables, x e y, yo voy a tener, ¿sí?, al menos dos derivadas parciales de primer orden. Por lo tanto, eso me da lugar a considerar que va a haber dos elasticidades parciales. ¿Bien? ¿Todos me siguen hasta ahí esa idea? Sí, profe. Bien. Es decir, que uno podría calcular una elasticidad, ¿sí?, de z, ¿sí?, respecto de x, y esto sería igual a x sobre z por la derivada de z respecto de x. ¿Bien?
Y esto mediría la variación porcentual de la función, es decir, la variación porcentual de z, ante un incremento de un 1% en la variable independiente x, manteniendo fija la variable y. Bien, por eso yo les decía, esto, una de las variables se mantiene variable y otra se mantiene constante. Prestémosle atención porque es algo que continúa con los temas que empezamos a ver ahora. Vamos repasando. Dado que en la unidad 4 trabajamos con funciones que dependen de dos variables, en este caso x e y, eso da lugar a dos derivadas parciales de primer orden. Y eso da lugar a dos elasticidades parciales. Una elasticidad de la función z respecto de x, que va a estar dada por la expresión x sobre z por la derivada de z respecto de x, y nos va a medir la variación porcentual de la función ante un incremento de un 1% en la variable x, mientras la otra variable y se mantiene fija. Así como tenemos la elasticidad respecto de x, de z respecto de x, podemos tener la elasticidad de z, ¿sí?, respecto de y. Bien, y en definitiva esta la vamos a calcular como y sobre z por la derivada de la función respecto de y. Y en este caso nos va a medir la variación porcentual de la función ante un incremento de un 1% en la variable y, mientras la otra variable x se mantiene constante. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Sí, profe. Bárbaro. Bueno, entonces, como les decía recién, por lo general la elasticidad, ¿sí?, que uno de los compañeros decía recién, cómo varía una variable en función de la otra. La elasticidad es como una medida de sensibilidad, ¿sí? ¿Qué pasa con una variable, ¿sí?, cuando otra se altera, cuando otra modifica su valor? Y por lo general este análisis de sensibilidad se utiliza mucho, ¿sí?, para analizar la demanda. Bien, ¿cómo varía la demanda, ¿sí?, de un producto ante un cambio en su precio? Bien, ese es el primer nivel de análisis que uno hace con la elasticidad. Pero bueno, ahora nosotros en esta unidad 4 vamos a estar trabajando, por ejemplo, con funciones de demanda, ¿sí? Y fíjense lo que tenemos acá, una función de demanda del producto A, ¿sí?, la cual depende del precio del bien A, pero a su vez del precio del bien B. Bien, o sea, es una función de demanda de un producto, pero que depende del precio de ese mismo bien, pero de otro bien también. Y ustedes dirán, che, pero esto es una locura. No, no, porque hay productos que, como ustedes ya han visto, seguramente, hay productos que se los califica como competitivos o complementarios. Y seguramente el precio de esos otros bienes influye en la demanda de otro bien. Bien, y podríamos pensar muchos ejemplos de ese tipo. Bien, ya sea tanto complementarios como sustitutos o competitivos también, que se les suele decir. Entonces, si uno ahora piensa cómo serían las elasticidades parciales que uno podría obtener, bueno, uno podría obtener en primer lugar la elasticidad de la demanda del bien A respecto del precio de ese mismo bien, del precio del bien A. Es decir, que esto lo podremos calcular como el precio del bien A sobre la demanda del bien A por la derivada de la demanda del bien A sobre el precio del bien A. ¿Bien? Y esto, que se lee como la elasticidad de la demanda del bien A con respecto al precio del bien A, ¿qué nos daría? A ver, según la definición que veíamos en la filmina anterior. La elasticidad parcial. Claro, la elasticidad es una elasticidad parcial respecto del precio del bien A. Pero digamos, vieron que en la filmina anterior decíamos mide la variación de la función. Bueno, acá, ¿qué nos daría esta elasticidad parcial de la demanda del bien A respecto del precio del bien A? ¿Qué me diría? ¿Cómo varía la demanda? Muy bien, ¿cómo varía la demanda de quién? Ante Del bien A. del- Ante, ¿qué cosa? Ante un un cambio. cambio del 1%, la variable que sería el precio del bien A. Bien, se escuchó re bajito, pero vamos de nuevo. Mediría el cambio en la demanda del bien A ante
el cambio en el precio del bien A. Claro, pero fíjense que en la definición hablamos ante un aumento del Del 1%. precio del bien A. Ah, Bien, para ir generalizando un poco las definiciones. Bien. Ahora, dado que también depende del precio del bien B, yo podría plantear una elasticidad de la demanda del bien A respecto del precio del bien B. Y esto lo voy a poder calcular como el precio del bien B respecto de la demanda del bien A por la derivada de la demanda del bien A respecto del precio del bien B. Y eso sería la elasticidad de la demanda con respecto al precio del bien B, es decir, la elasticidad de la demanda de un bien respecto del precio de otro bien. Y esto es lo más interesante, digamos, que lo más importante, ¿sí? Cuando estamos hablando de elasticidad, digamos, en el caso de funciones de dos variables, es la que llamamos la elasticidad cruzada. Poder calcular la elasticidad de la demanda de un bien, ¿sí?, respecto del precio de otro bien. Porque eso en definitiva directamente te puede permitir clasificar cómo son los bienes entre sí. Si son complementarios, competitivos, como decíamos recién. Bien. Y eso es una de las cuestiones, las aplicaciones más interesantes de esto de la elasticidad cruzada cuando trabajamos con funciones de dos variables independientes. Esta elasticidad de la demanda del bien A, como tenemos acá escrito, respecto del precio del bien B, nos permite, ¿sí?, obtener la elasticidad cruzada, que es la denominación que le vamos a dar, y nos permite ver cómo se comporta la demanda de un determinado bien ante el aumento, ¿sí?, ante el aumento del precio de otro bien. Bien. ¿Alguna duda, chicos, hasta acá? No, profe. ¿No? Bien. Profe, Me ¿puedo van volver frenando a- cualquier cosa. Bueno. Como les Ahí, decía. perdón, Lucas, Sí. alguien dijo algo. Profe puede y no escuché. Ah. Si podéis volver a la diapositiva anterior. Ah, sí. Sí, volvemos. Si hay alguna consulta respecto de esta parte, me dicen. Ahí está, gracias. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno. Entonces, creo que ahí puntaría la elasticidad de los dos bienes. ¿Cómo sería la elasticidad cruzada? Bueno, ahí vamos a ver qué es en realidad lo que nos dice la elasticidad cruzada, porque vos fíjate que no podrías medir la elasticidad de los dos bienes, del bien A y el bien B, porque te falta la demanda del otro bien. ¿Me entendés? Entonces, en definitiva, lo que vos estás tratando de determinar acá es ¿qué pasa con la cantidad demandada del bien A si sube el precio del bien B? ¿Bien? Pongo un ejemplo. ¿Qué pasa con la demanda de carne vacuna si baja el precio de la carne de pollo? ¿Bien? ¿O qué pasa con la demanda de Coca-Cola, ¿sí?, si aumenta el precio de la Pepsi, supongamos? Bien, es decir, vos estás viendo la elasticidad de la demanda de la coca o de la carne vacuna, según los ejemplos que dimos, en función de cambios del precio de otros bienes. Bien, si cambia el precio de otro bien y la demanda se modifica, ¿sí?, esos bienes están relacionados entre sí. Bien, y ahí nosotros nos va a permitir clasificar esos bienes entre sí. Pero la elasticidad que estamos calculando siempre es la del bien que tenemos la función de demanda. Bien. No es que estamos calculando la elasticidad de dos bienes. Bien. Bueno, a partir de esta elasticidad cruzada, como les decía recién, uno va a poder hacer una clasificación. Si la elasticidad cruzada, es decir, la de la demanda del bien A respecto del precio del bien B, es mayor que cero, ¿sí?, estos bienes los vamos a denominar competitivos. ¿Qué les hace pensar a ustedes por bienes competitivos? Pepsi, Coca-Cola puede ser. ¿Cómo? Perdón. Pepsi, Coca-Cola, un ejemplo puede ser. Claro, Pepsi y Coca-Cola, por ejemplo, ¿no? Son bienes que compiten por su porción en el mercado, digamos, o que los consumidores, los usuarios del mercado, ¿sí?, pueden
sustituir la satisfacción de la necesidad que tenga consumiendo uno u otro bien. Bien. Es decir, que si no encuentran un bien, van y compran el otro porque medianamente satisface igualmente la necesidad. Es decir, son bienes que están orientados a satisfacer la misma necesidad. Esos bienes son competitivos porque compiten por captar mayor demanda. Bien, entonces es lógico pensar que el aumento o la disminución de precios de uno de esos bienes influye en la demanda del otro. Bien. ¿Cómo vamos a interpretar la situación de estos bienes competitivos? Bueno, lo que vamos a interpretar es que un aumento en el precio del bien B, manteniendo fijo el precio del bien A, ¿sí? Recuerden esto de una variable se mantiene variable y otra variable se mantiene constante, producirá un aumento en la demanda del bien A. Es decir, Pepsi y Coca-Cola, decíamos. ¿Bien? Tenemos la demanda de Coca-Cola y el precio de Pepsi. Si sube el precio de la Pepsi, es decir, la Pepsi se vuelve más cara, ¿sí? Lo esperable, y el precio de la Coca se mantiene constante, lo esperable es que si aumenta el precio de la Pepsi y el precio de la Coca se mantiene constante, es que aumente la demanda de la Coca. Bien, porque la Pepsi ahora sale más cara. Bien, de ahí la lógica de bienes competitivos. Bien, caso contrario, si el precio de la Pepsi disminuye, ¿sí? Y el precio de la Coca se mantiene constante, es de esperar que la cantidad demandada de la Coca disminuya, porque como la Pepsi está más barata, puede que venda más. ¿Se entiende la lógica de bienes competitivos? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Bueno, y acá justamente un ejemplo entre carne vacuna y carne de pollo, ¿sí? Dos bienes que tienden a satisfacer una misma necesidad, que es la necesidad de alimentación, y que si una se vuelve más barata o más cara, influirá en la demanda, en la cantidad demandada de la otra. Bien. La gente tiende a satisfacer su consumo de una carne por otra, si desde el punto de vista del precio le conviene más. Bien, la otra clasificación se va a dar si la elasticidad cruzada es menor que cero. En ese caso, los bienes van a ser complementarios. ¿Qué ejemplo me darían ustedes de bienes complementarios, por ejemplo? La Coca y el Fernet. Ese ejemplo todos los años está. Y la verdad que está muy bien. Y es el primero que se les ocurre a todos. Sí, la verdad que está muy bien. Pero, por ejemplo, bueno, uno podría pensar tal vez en otros ejemplos, ¿no? También de bienes complementarios. Ahora no se me viene ninguno a la mente, pero también estaba pensando en el Fernet y la Los Coca, pero... automóviles, el combustible, puede ser. Sí, vos sabés que eso habría que... Lo sabemos poner de ejemplo, creo que está ahora también. Tendremos que verlo bien, eso, a ver que, si realmente se comporta así, ¿no? Pero, pero podría ser un ejemplo, podría ser un ejemplo. Es decir, bienes complementarios hace alusión a aquellos bienes que se consumen en conjunto, ¿bien? Donde es natural o es común que un consumidor los compre para en conjunto consumirlos para satisfacer una necesidad, ¿bien? La Coca y el Fernet en ese sentido cumple esa definición. ¿Qué va a pasar con estos bienes complementarios, digamos, no? Bueno, lo que va a pasar justamente es que si aumenta el precio del bien B, manteniendo fijo el precio del bien A, en este caso la demanda del bien A, del bien complementario, ¿sí? Va a tender a disminuir. Bien. Dado que son dos productos que se consumen en conjunto, si uno de los precios, si el precio de uno de esos bienes aumenta, ¿sí? Y ese bien se consume en conjunto con otro, el bien complementario posiblemente también tiende a caer su cantidad demandada por aumento del precio de otro bien, de su bien complementario, ¿bien? Bueno, acá justamente el ejemplo del que decía el compañero de los autos y los combustibles, ¿no? Bien, chicos, ¿se entiende hasta acá? Arrancamos concepto de elasticidad, vimos que tenemos elasticidades parciales porque estamos trabajando con función de dos variables independientes y vimos que a partir de eso vamos a tener lugar a una elasticidad cruzada que nos permite evaluar cómo son dos bienes entre sí y poder clasificarlos en competitivos y complementarios. ¿Bien? ¿Alguna duda? Recién estuve buscando un ejemplo y decía una impresora con un tóner, por ejemplo, que sí o sí se utiliza Estamos, para
para eso. Está muy bien eso, muy bien está, ¿sí? Exactamente, ese ejemplo está muy bien. Bien. ¿Alguna duda, chicos? ¿No? Bueno, si no hay dudas, seguimos. Bueno, acá tenemos un ejemplito, a ver. Vamos a ver. Dada la función de demanda del producto B, no sé, Lucre, si vos querías decir algo por ahí, si vos querías acotar algo. No, solamente que en el apunte, bueno, también tienen la opción, digamos, de cuando hay bienes independientes, es decir, que no También. tienen relación uno con el otro. Si bien nosotros en el Perfecto. práctico lo que analizamos son bienes sustitutos o competitivos o complementarios, pero no analizamos independientes. Pero por ahí también para que ustedes sepan que existen, digamos. Sí. Se pueden tener dos bienes que no tengan relación entre sí, ¿está bien? La Ujú. demanda con el precio del otro. Tal Nada cual, más digamos. eso. Lo cual es importante, porque es una situación también muy común en el mercado. Productos donde el precio, la variación del precio de uno no tiene nada de influencia en la cantidad de demanda del otro. Está bueno, Lucre. Bien. Bueno, vamos a ver el ejemplito este que dice la edad de la función de demanda del producto B, ¿sí? Que es igual a 28 menos 3 por el precio de B al cuadrado más 4 por el precio de A, donde el precio de A es el precio del bien A y el precio de B es el precio del bien B. Hallar la elasticidad de la demanda del producto B respecto del precio de A para el precio de A igual a 12 y el precio de B igual a 7. Clasifica los bienes e interpreta el resultado. Bien. Es decir, que en definitiva tenemos que calcular la elasticidad cruzada porque ya me están diciendo clasifica los bienes. Bien, esto es importante, clasifica los bienes. Ya si me dicen a mí, porque en definitiva acá me estaban diciendo hallar la elasticidad de la demanda del producto B. Bien, algunas cuestiones. La elasticidad de la demanda del producto B es la única que voy a poder obtener porque tengo la demanda del producto B nomás. Segundo, me dicen hallar la elasticidad. Pero bueno, yo tengo dos elasticidades parciales, no sabía cuál, hasta que leo que me dicen que tengo que clasificar los bienes. Si me dice que tengo que clasificar los bienes, yo ya sé que la elasticidad que voy a tener que calcular es la cruzada. ¿Bien? Bueno, en definitiva, si lo que tengo que calcular es la elasticidad cruzada, voy a calcular la elasticidad de la demanda del bien B respecto del precio del bien A. Por lo tanto, esta expresión va a ser el precio de A sobre la demanda de B por la derivada de la demanda del bien B respecto del precio de A. Bueno. Antes de seguir avanzando, a ver, ¿cómo quedaría esta expresión? ¿Quién me ayuda? El precio del bien A sería 12. Muy bien, el precio del bien A sería 12, me lo dan como dato, ¿sí? Sobre la demanda, que es la función que tengo ahí, Sí, 28 menos 3B, esa. sí. ¿Y esa función qué voy a hacer después? Derivarla. La voy a derivar respecto de el precio de A. Bien. ¿Quieren que lo veamos en el Word rápidamente? ¿Al ejemplo o no? Para ver cómo se calcula. Así. Vamos a ver. Tengo la demanda. Bien. Y yo ahora lo que tengo que calcular es la elasticidad, como decíamos recién, de la demanda del bien B respecto del precio del bien A. Bien. El precio del bien A me habían dicho que era igual a 12, si no me equivoco. Y el precio del bien B era igual a 7. 7.
Entonces, esta elasticidad va a ser igual al precio del bien A, que es 12, sobre, y acá tengo que escribir la función, ¿no es cierto? 28 menos, no, espérate que no me lo va a tomar. Ahí está. 28 menos 3, el precio de B al cuadrado, más 4 por el precio de A. Bien. Y todo esto por la derivada de la función de demanda del bien B respecto del precio del bien A. ¿Cuál va a ser la derivada en este caso? 4. Bien, si yo veo la expresión de la demanda, es una función polinómica, digamos, que tiene 3 términos. El primer término es una constante. Su derivada va a ser 0. El segundo término, ¿sí? Si yo estoy derivando respecto del precio del bien A, ¿sí? Es todo constante también. Por lo tanto, su derivada va a ser 0. Y el tercer término, 4 por el precio de A, tengo una constante por la variable respecto de la que estoy derivando. Por lo tanto, me va a quedar la constante misma. Me queda 4. ¿Bien? ¿Qué me falta hacer ahora para poder obtener el valor de la elasticidad? Tengo que reemplazar el precio, los precios. Bien, tengo que evaluar la función, que la tengo en el denominador, ¿no? O sea que donde tengo acá precio de B, irá 7, y donde tengo el precio de A, irá 12. Bien. En definitiva, si uno resuelve todo esto, a lo que va a llegar, ¿sí? Es a esto que tenemos acá en el PowerPoint. Bien. Si uno resuelve, va a llegar a este valor que es menos 0,7. Bien. Reemplazando y evaluando la función del denominador, habiendo obtenido la derivada, resolviendo este cociente y multiplicándolo por la derivada, que es 4. Si uno hace todo eso, el resultado es menos 0,7. Menor que 0. ¿Cómo van a ser los bienes si es menor que 0? ¿Alguien se acuerda? Complementarios. Complementario. Muy bien, van a ser bienes complementarios. Bien. O bienes de consumo conjuntos, le suelen decir también en economía. ¿Qué interpretación le vamos a dar a este resultado? Bueno, que ante un incremento en el precio del bien A, manteniendo fijo el precio del bien B, la demanda del producto B va a disminuir. Es decir, que un aumento en el precio de uno de los bienes repercute en una caída de la cantidad demandada del otro. Bien. Esto, y fíjense que está subrayado, teniendo en cuenta que el precio del bien A se mantiene variable, mientras que el precio del bien B se mantiene constante. Bien, ¿alguna consulta, chicos, de este ejemplo? Dicen que no en el chat, Lucas. ¿No? Bueno. Vemos esta actividad y ya vamos cortando si querés, Lucre, ¿querés? Sí, me parece que sí. Bien. No sé si toqué acá. Espérate que... Hoy Teams me está haciendo renegar. Ahí está. Bien. La actividad 11 nos da una función de demanda del bien A. Bien, 200 más 20 por el precio de A menos 100 por el precio de B. Nos pide determinar cómo son los bienes entre sí para un nivel de precio del bien A de 3 y un nivel de precio del bien B de 2. Y interpretar económicamente el resultado. Bien, repito lo mismo que en el ejemplo. Determina cómo son los bienes entre sí. A partir de ahí, ya ni siquiera me dice la consigna que tengo que calcular una elasticidad. Directamente estamos asociando que si me dicen determina cómo son los bienes entre sí, uno ya tiene que interpretar que la herramienta que le permite comparar dos bienes entre sí es la elasticidad cruzada. Bien, ustedes fíjense que acá en ningún lado nombra elasticidad, pero ustedes leyendo esto tienen que saber interpretar la herramienta, tienen que saber buscar la herramienta que tienen que aplicar
para solucionar esta actividad. Bien. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, a partir del estudio del concepto de la elasticidad y en particular de la elasticidad cruzada. Bueno, en definitiva, para poder responder esta consigna vamos a calcular la elasticidad cruzada de la demanda del bien A respecto del precio del bien B, que ya vimos que su expresión responde a esta estructura. Si yo resuelvo, fíjense, me queda el precio del bien B, donde está en el denominador, donde va la demanda, reemplazo por su expresión y obtengo la derivada, ¿sí?, de esta función respecto del precio del bien B. Si yo veo el primer término es una constante, entonces su derivada va a ser 0. El segundo término no tengo presente el precio del bien B, es decir que para mí es todo constante, tanto 20 como el precio del bien A son constantes, por lo tanto su derivada también es 0. Y en el tercer término tengo constante por la variable, me queda la constante, ¿sí?, que en este caso es menos 100. Por lo tanto la derivada de la función de la demanda del bien A respecto del precio del bien B va a ser menos 100. Bueno, acá hay un par de pasos que hemos salteado, pero ¿qué debería hacer? Reemplazar el precio del bien B por el nivel que me han dado, que es 2, y evaluar en la función que está en el denominador, ¿sí?, evaluar esta función para un nivel de precio del bien A de 3 y un nivel de precio del bien B de 2. Haciendo esos pasos y resolviendo ese cociente. Sí, Disculpe que lo moleste, pero nosotros en la hoja tenemos como menos 10, no como menos 100 del precio del bien B. en la consigna. Sí, en la función de demanda tenemos menos 10. Bien, o sea, a ver si sería como que tienen así. Claro, O sea que acá nos quedaría acá, así. claro. Bien. Bueno, lo podemos arreglar de última. Nos quedaría Y habría ahí. que ver ahí, Lucas, perdón, que quizás Sí, esté hecho con menos 100 y que haya que cambiar la consigna. Yo acá no tengo ahora anotado, pero debe ser sí, así. está, yo lo hice antes de entrar a clase y está hecho con menos 100. Sí, El menos 3,33 da con un nivel de precio, con menos 100, perdón. Da con menos 100 PB. De última, chicos, es verdad, tenés razón, Lucre. Cambien la consigna y pónganle un 100, porque la resolución seguramente está hecho con 100 y el error está por ahí en la consigna. ¿Puede ser? Así nos queda a todos lo mismo. En donde dice menos 10 por el precio de B, pónganle menos 100. Y en función de eso nos queda a ustedes la consigna y a nosotros la resolución con el mismo valor. Perdón, ahí estamos. Bien, les decía, habiendo hecho la evaluación con los niveles de precio que me dan, reemplazando el precio de B por 2, resolviendo este cociente y multiplicando por menos 100, que es la derivada de la función de demanda. Bien, esto es todo lo que vemos acá. Fíjense que reemplazamos al precio de B por 2, que es el nivel de precio que me dan, lo multiplicamos por la derivada y la función queda evaluada para los niveles de precio, donde tengo el precio de A va 3 y donde tengo el precio de B va 2. Bien, resolviendo ese cociente llego a que la elasticidad cruzada me da menos 3,33, menor que 0. En definitiva, los bienes, ¿cómo son? Complementarios. Son bienes complementarios. Perfecto. Entonces, como la elasticidad cruzada da menor que 0, los bienes resultan complementarios o de demanda conjunta. Y la interpretación es que ante el aumento en el precio del bien B, manteniendo fijo el precio del bien A, se produce una disminución en la demanda de este bien A. ¿Sí? Bien. ¿Dudas? Respecto de lo que es elasticidad, chicos. Ahí en el chat, Lucre, no hay ninguna consulta.
No, dicen que no. Yo una cosa que capaz es repetitivo, tengan en cuenta que el signo que nos da a nosotros la elasticidad, ese menos 3,33, ¿sí? Fíjense que en la interpretación es cuando nosotros decimos que se produce una disminución. Si ese valor de elasticidad, en caso que no estuviéramos trabajando con demanda, sino con otra función, que se podría estar trabajando con otra función, y le tuviéramos que calcular la elasticidad, no estamos hablando de la elasticidad cruzada de la demanda, ¿sí? Sino si tuviéramos que calcular la elasticidad y es positivo, ahí se produciría un aumento, ¿sí? Esto en realidad para que ustedes tengan en cuenta para aquel signo. Ese signo nos ayuda a interpretar en la elasticidad cruzada que se produce una disminución en la demanda del bien. ¿Está bien? Solo Sí, como sí. una acotación, una aclaración. Bien. Está bien, Lucre. No sé, chicos, si no tienen otra duda. Bueno, si no hay otra duda, si quieren vamos a cortar por hoy acá en este tema. Hay una actividad 12 también de elasticidad que se la vamos a dejar para que la hagan ustedes, que trata el tema con otra lógica. En lugar de pedirles que calculen la elasticidad, les pregunta cuánto tiene que ser un precio para que la elasticidad cruzada asuma determinado valor. Bien, será cuestión de plantear la definición de la elasticidad cruzada y empezar a hacer una serie de despejes para poder obtener el precio. Bien, se lo dejamos para que lo piensen en casa a partir de lo que hemos visto hoy. Y bueno, ya luego empieza otro tema que es funciones homogéneas, que bueno, ya será para la próxima clase, chicos.